Bienvenidos a edición especial. Hoy es 18 de junio, día en que la presidenta electa de la República, Keiko Fujimori, retornó a suelo patrio. Voy a comenzar con algunos videos de simpatizantes que la saludaron y la arengaron a su llegada en el Aeropuerto Internacional de Lima. Pero antes quiero hacer una breve actualización, ya que junto con hacerla, hay un dato histórico que les quiero lanzar. Al colocarse Keiko por sobre Roberto Sánchez con una diferencia de 41.493 votos en este momento, la supera, si la comparamos con la elección del 2016, que tuvo 41.057 votos, supera a esa elección y supera la brecha que PPK obtuvo sobre ella en esa ajustadísima elección del 2016, una década ya increíble ha pasado ya, la más estrecha en ese momento en la historia del Perú. Bueno, va a seguir siéndolo, porque Keiko seguramente llegará a más o menos 50.000 de diferencia. Habiéndoles contado eso, ahí lo tienen en pantalla, 41.493 votos de diferencia a esta hora, o hace un poco, porque ha sido actualizado ya y le saca más, 41.527, el avance es al 99.437% de OMPE, básicamente medio punto, falta por contabilizar, es irreversible ya, y tú lo oíste primero y te enteraste primero aquí en edición especial de la predicción de Keiko Fujimori como ganadora. 50.000 votos, me ratifico, que creo que es lo que será que termine ganándole la diferencia final Keiko Fujimori, la brecha final Keiko por sobre Roberto Sánchez. Veamos cómo fue recibida la bienvenida que le dio a su llegada esta mañana Keiko Fujimori a Lima. Una botella de Presidenta, una foto, Presidenta, muchas gracias. Ruth, puerta. ¡Viva el Perú! ¡Viva! Bendiciones. Presidenta, un saludo, Presidenta. No me la vayan a ojear. Hola, Keiko, ¿qué tal? ¿Cómo está? Keiko, deja bien el Perú, como voto por ti, hazlo bien. Gracias. Lo primero que me llama la atención es la ausencia de un contingente de seguridad. Todo el mundo está cerca de ella, se detiene a tomarse la foto con quien se la pida, pero es la presidenta electa ya de la República. Yo les aseguro que Roberto Sánchez tendría 3 veces más seguridad de la que aparece ahí. Creo que hay una persona al final, ¿no? Pero después está sola, llega sola. Se da la mano con todo el mundo, sonríe para todo el mundo, se saca la foto con todo el mundo. ¿No les llama la atención eso? Me parece que es una demostración de proximidad, ¿no? con la gente, con el pueblo que ella va a gobernar muy pronto. Fíjese, no hay nadie alrededor que sea una separación, ¿no? Un resguardo entre ella y un potencial agresor o una persona que tenga otro tipo de intenciones. No, llega, saca su maleta, se va por la puerta y seguramente alguien la estará pasando a recoger ahí, pero no hay una seguridad propiamente dicha. Y yo le recomendaría que la comenzara a usar, porque la situación no está para, creo yo, tomar riesgos innecesarios, ¿no? Pero muy bonito momento, ¿no? La gente está, creo yo, con un optimismo de lo que se puede lograr, de lo que se pueda hacer. Y esa fue, pues, la bienvenida que se le dio a la presidenta electa. Ahora,
OMP ha entrado ya en la fase final, ¿no? Si queremos hablar de formalidades. El retorno de Keiko coincide con esta fase más avanzada, ¿no?, del procesamiento de las actas restantes. Y conforme avanza el escrutinio, como sabemos, la distancia frente a Roberto Sánchez se sigue ampliando progresivamente y la lideresa de Fuerza Popular se consolida, ¿no?, en lo que es la primera ubicación del conteo oficial. Luego de que ella retornase al país proveniente de los Estados Unidos, de dejar a una de sus hijas en la universidad en Pensilvania, ¿no?, la costa este de los Estados Unidos, a donde ella ha estado estos últimos días. Chiara es la hija que ha ido a dejar. La alta dirigencia del Partido Naranja sostuvo una reunión en su local de campaña en el distrito de San Borja, distrito que comparte con el falso sombrero pintado de representante rural, ¿no?, Roberto Sánchez. El secretario general que estuvo con nosotros anoche, Luis Galarreta, afirmó que continúan esperando con prudencia los resultados de la segunda vuelta a falta de la resolución de las actas observadas. Y en declaraciones a la prensa, ¿las tenemos? Galarreta, a nombre de Fuerza Popular, dijo que espera que el llamado que ha hecho Roberto Sánchez, postulante presidencial, ex postulante presidencial de Juntos por el Perú, a una marcha para este viernes, en realidad habían convocado para ayer también, pero eso no ha llegado a mucho, no sea un indicio de no querer reconocer los resultados que el Jurado Nacional de Elecciones y la OMP declararán en los próximos días. Escuchemos lo que dijo. Hemos estado reunidos con nuestra candidata a la presidenta, con Keiko Fujimori, retomando las reuniones a raíz ya de que ha regresado aquí a Lima, viendo también cómo vienen las actividades de nuestros personeros legales, básicamente, porque ya estamos en la parte legal, y como siempre con la prudencia y esperando optimistas que termine la parte, digamos, de los procesos administrativos. Sí, bueno, hemos escuchado ya nuevamente creo que ya un sector de lo que queda de Juntos por el Perú, porque varios de los aliados ya han marcado posición, han marcado distancia, incluso más allá de mi diferencia, yo saludo que, por ejemplo, ahora Nación ha marcado una posición diciendo que ellos van a reconocer los resultados, y otros ex candidatos también han dicho lo mismo, lo cual saludamos a ellos, pero esperamos que estos llamados no sean un indicio de no querer reconocer lo que finalmente va a declarar los órganos electorales, tanto el jurado como la OMP, que será en los próximos días. Creo que lo que hay que esperar es que el jurado resuelva pronto estos pedidos, que lo único que buscan es dilatar. Finalmente están en su derecho, pero vuelvo a repetir, hay un fenómeno del niño que va a ser muy fuerte en el Perú y que ojalá que estas ansias de seguir dilatando el proceso terminen para poder entrar a la parte de la transición. ¿Le merece que Juntos por el Perú ha pedido que se proclame al próximo presidente o presidenta, pero sin tener en cuenta los votos del extranjero, ¿no? Ese es un absurdo, porque hay una posición y narrativa falsa de que con los votos extranjeros se gana. A ver, Keiko Fujimori finalmente ya comprobado al 100%, ganará las elecciones con más o menos 45.000 votos, gracias a los peruanos de Cusco, que 164.000 votaron por ella, gracias a 95.000 peruanos en Puno que votaron por ella. Si no hubieran votado 95.000 peruanos de Puno, ¿por qué no hubiera ganado ni 164 de Cusco, ni 220 y tanto de Cajamarca? Es decir, esa narrativa es absurdo, porque todos los peruanos valen igual, vivan en el Perú, vivan en el extranjero. Y un poco profundizando en lo que ha dicho Lucho Galarreta ahí, esa es una discusión que yo me rehúso a tener, me parece de lo más ridícula. O sea, no hay más peruano ni menos peruano. El peruano que vive en los Estados Unidos, en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Paraguay, en Brasil, en Europa, donde fuere, es tan peruano como el que vive en Puno, el que vive en Andahuaylas, en Huaraz, en Cusco, en La Oroya, en Arequipa, en Piura o en donde fuera. O sea, su voto no vale menos por su localización de ese momento. O sea, que esa es una narrativa que desde acá no aceptamos tampoco. No aceptamos que dónde ganó y por qué ganó allá y que vale menos porque en esa localidad ganó. No. Esto es un derecho constitucional de todos los peruanos. Ningún votante. Las reglas de juego son para todos. Por su localidad de voto, vale menos. Ni se puede discriminar.
Porque entonces bajo esa lógica, los verdaderos discriminadores son los del Juntos por el Perú, que consideran que solamente los que ellos quieren que se cuenten sus votos, porque les son favorables, prevalezcan. Y eso sí sean resguardados y protegidos. No. Hay peruanos que han hecho carreras, y los nombro casi todos los días acá porque me dirijo a ellos, estelares, hojas de vida envidiables, y que se fueron a otros países para buscar oportunidades que acá no encontraron, y que llegaron a otros países con una mano adelante y otra atrás, y hoy escriben historias de éxito dignas de emular. Que ya quisiera Roberto Sánchez haber escrito, para comenzar. Y todos los que militan con él, y están tratando de segregar innecesariamente eso. Pero hablando de Lucho Galarreta, increíblemente, sin contar las visualizaciones que ha hecho el episodio de anoche del cual él fue parte, evidentemente, su entrevista aparte, colgada aparte como video en nuestra sección de videos, en 7 horas ha superado las 80.000 visualizaciones. Un agradecimiento nuevamente a ustedes que nos están haciendo tener más rating que CNN Latinoamérica. Hacemos mejores números acá que CNN Latinoamérica. CNN Latinoamérica no llega, obviamente en televisión estoy hablando, ¿no? No llega a hacer los números que hacemos acá. Para que se den una idea de la inmensidad de la gente a la que estamos llegando en edición especial. Y todo eso es única y exclusivamente a la preferencia que nos dan día a día, noche a noche, aquí en este programa dedicado exclusivamente a ustedes, ¿no? Pero me parece que y anoche yo quedé muy satisfecho, no sé si tú, porque considero que le pregunté todo lo principal que hay que preguntarle a un vicepresidente electo en estas nupcias, con preguntas que inclusive correspondería que sea Keiko quien las absuelva, quien las responda. Creo que respondió bastante bien a todo Lucho Galarreta. Y también estoy de acuerdo con tildar de maniobras dilatorias a estos esfuerzos, a estos manotazos de ahogado de Juntos por el Perú, para algo que es inevitable ya, ¿no? Falta básicamente medio punto porcentual. Ya ganó la elección Keiko, el país tiene que seguir adelante, los agentes económicos tienen que colocarse, tienen que reaccionar, el país tiene que marchar hacia adelante, no se puede estar paralizando innecesariamente esto, ¿no? Así que, ya digo, tengo algunos números que mostrarles de una medición nueva que ha hecho CID, que considero tienen relevancia en lo que estamos viviendo, y vamos con algunos de los slides que vamos a mostrarle a la audiencia. Julio, si me ayudas. Primero tiene que ver con los resultados de la segunda vuelta, en realidad, y la medición que tiene más o menos 1220, si no me equivoco, 1220 es el tamaño de la muestra, 1220 encuestados, 59% de ellos considera que deben respetarse los resultados de la segunda vuelta. Ahí lo tienen en pantallas, y la pregunta es interesante porque se formula de la siguiente manera: independientemente de por quién votó, ¿cree usted que el resultado de la segunda vuelta presidencial debe respetarse sin importar quién resulte ganador? Sí, 59%, básicamente 60%, ¿no? No, debería revisarse nuevamente, 33.4%. No sabe, no opina, 7.5%. En la siguiente, tenemos que 6 de cada 10 peruanos piden diálogo y unidad tras la polarizada elección. Y dice, tras una elección tan ajustada y polarizada, ¿qué debería hacer primero el próximo presidente para unir al país? Convocar a un gobierno de unidad nacional, 31.6%. Dialogar con los partidos de oposición, 29.1%. Incorporar técnicos independientes, 14.6%. Realizar reformas políticas, 14.5%. No sabe, no opina, 7.5%. Tenemos más. Intención de voto para la alcaldía de Lima. Y ahora voy a nombrarles
algunos de los protagonistas, no solo de este campo que es para Lima, la Municipalidad Metropolitana, sino algunos nombres también que están sonando para las regiones, también porque vamos a elegir regidores, alcaldes, gobernadores regionales, es decir, tenemos el domingo 4 de octubre una elección importante también para la democracia peruana. Si las elecciones fueran mañana, ¿por cuál de los siguientes candidatos votaría usted para alcalde de Lima? Francis Allison, de Avanza País, 15.8%, está liderando la medición de momento. Carlos Brus, de Somos Perú, 13.2%. Susel Paredes, de Ahora Nación, 10.4%. Daniel Urresti, Podemos Perú, 8.8%. Alberto Tejada, Acción Popular, 4.1%. Luis Rubio, de Renovación Popular, 2.0%. 2%. ¿No? Luis Rubio es la lista que va a incluir a Rafael López Aliaga como teniente alcalde, ¿no? En un escenario con López Aliaga, donde se menciona el nombre López Aliaga y la pregunta es la misma, solamente que se incorpora por quién votaría para alcalde y teniente alcalde, y se ponen los dos nombres, Luis Rubio, Rafael López Aliaga. Esa dupla lidera la intención de voto con 18.4%. Luego viene ya Francis Allison con Ivonne Tapia, 11.1%. Carlos Bruce con Vicente Romero, 8.4%. Susel Paredes y, por definir, como es el caso también de ella, políticamente hablando, creo yo, 7.8%. Daniel Urresti va con Aarón Espinosa, 7.2%. Alberto Tejada, Pedro Gamio, 2.1%. Jorri Wharton y Rosario Valladares, 0.3%. Ok. De manera que sí hace una diferencia que se mencione por la reconocibilidad de su nombre, ¿no? En la política nacional, Rafael López Aliaga, que iría en la fórmula liderada por Luis Rubio. Quiero mencionar también que ya ha sido confirmado la visita de su santidad León XIV a nuestro país. La primera quincena de noviembre anunció el actual presidente interino encargado, José María Balcázar, que llegó cómodamente en primera clase a Roma, pagado por todos nosotros, con su séquito también. Anoche dimos aquí los montos que se han gastado, $70.000, él y la gente que lo ha acompañado, con pasajes que han superado, en algunos casos, los $5.000. Bueno, ahí lo tienen. Entonces, en una entrevista, Balcázar señaló que el Papa ha confirmado su presencia en Piura, Chiclayo, Cusco, Pucallpa y Lima. Adicionalmente, el mandatario reveló que existen grandes posibilidades de que asista a Puno e Iquitos también. Una visita especial, sin duda, no solamente por que estamos hablando del líder de la Iglesia Católica, del líder de nuestra fe, sino una visita que contiene mucho de anecdótico, porque el Papa es peruano, es una persona que conoce bien, o sea, no sería un extraño que venga aquí, sino es una persona que de alguna manera vendría a visitar un país que es suyo también. Es como que viene a su país también. Recordemos que tiene DNI, ha vivido acá muchísimos años, lideró la diócesis de Chiclayo, etc. Entonces es muy especial, ¿no?, que él venga, y me alegra muchísimo que en la primera quincena de noviembre se vaya a llevar a cabo esta histórica visita. Siguiendo con la información que tenemos para ustedes, ¿quiénes postularán a los cargos que les comentaba, ¿no? El Jurado Nacional de Elecciones, recordemos, había extendido el plazo de inscripción de las candidaturas por 72 horas. En teoría tendría que haber fenecido, expirado el plazo para hacerlo el martes, antes de ayer, pero se fijó el límite definitivo para mañana, viernes 19 de junio, a las 11:59 de la noche, 23:59 horas, ¿no? Esto ha generado un escenario electoral en Lima Metropolitana, al menos, sumamente fragmentado, donde al menos 42 organizaciones políticas van a competir por la alcaldía en los comicios del 4 de octubre, superando lo que considerábamos ya
daliesco, ¿no? Surreal. 36 listas de la pasada elección presidencial. La elección a Lima va a superar eso. De estas más de 40 listas, 13 definieron sus postulantes, un número bastante apocado, ¿no? Bajo, mediante elecciones primarias, mientras que alrededor de 29 sí recurrieron a la designación directa. Algunos de los candidatos clave que disputarán la alcaldía de Lima: Carlos Brus, actual alcalde de Surco y ex ministro de Estado también, ha oficializado ya su postulación por Somos Perú, ubicándose en los primeros lugares de las preferencias en sondeos recientes, como hemos visto, ¿no? Francis Allison, actual alcalde de Magdalena del Mar, competirá por el sillón provincial representando a Avanza País y ya no a la agrupación que lo lanzó en previas ocasiones, que era Alianza para el Progreso. Susel Paredes, actual congresista, ha formalizado su candidatura bajo la agrupación de Alfonso López Chao, ahora Nación. Luis Rubio, el doctor, y Rafael López Aliaga Cazorla. El exalcalde ha confirmado que no va por la reelección directa, porque la ley se lo impide, sino como candidato a teniente alcalde, es decir, primer regidor, en una fórmula de renovación popular que lidera el doctor Rubio, actual presidente del Sistema Metropolitano de la Solidaridad. Ricardo Belmont Casinelli, exalcalde y ex candidato presidencial, regresa a la arena política para postular a un cupo que él ya ocupó, un cargo que él ya ocupó en los 90, la alcaldía de Lima, a pedido de su partido, el Movimiento Cívico Obras, revelando además que enfrenta un diagnóstico de cáncer irreversible. Otras figuras importantes inscritas para gobiernos regionales, que van por los gobiernos regionales, en el Callao, acá nomás: Pedro Espadaro oficializó su candidatura al gobierno regional del Callao con Renovación Popular, tras haber ejercido la alcaldía provincial del Callao hasta marzo de este mismo año. En Cusco, la excongresista y militante de extrema izquierda, Verónica Mendoza, Juntos por el Perú, que preside Roberto Sánchez justamente, confirmó su postulación para el cargo de gobernadora regional de esa región, de Cusco. Una región que en números no menores ha respondido favorablemente a los planteamientos de la extrema izquierda, ¿no? Recordemos algunas de sus plazas de gobernador regional en años pasados, ¿no? Verónica Mendoza entonces confirma su postulación para gobernadora regional de Cusco. En Tumbes, el expresidente de la República y presidente del Congreso, Manuel Merino, de Acción Popular, ha quedado inscrito como candidato al gobierno regional por dicho partido y lo anunció aquí hace algunos meses, que eso sería su siguiente paso en la política. Son 7:22. Esta noche estará con nosotros el expresidente el expresidente de la Sociedad Nacional de Industrias, Jesús Salazar Nishi, que hoy preside el Instituto de Desarrollo Industrial Sostenible, para un enfoque un tanto más técnico de lo que podría esperarse del gobierno de Keiko Fujimori y del gabinete que tenga a bien componer ella, y de las obras de infraestructura que son necesarias para impulsar verdaderamente la industria nacional. ¿Cuáles son los temas más urgentes que ese sector considera debe hacerse? Luego tendré una entrevista con el capitán de fragata en situación de retiro, Luis de la Jara, que fue herido de gravedad durante el motín terrorista del Frontón, habida cuenta de que mañana se conmemoran 40 años de la operación del Frontón, donde se amotinaron, se sublevaron los elementos terroristas allí recluidos. 7:23. No tenemos más. Ok. Quiero que escuchen algo de lo que dijo el presidente encargado actual, José María Balcázar, sobre Keiko Fujimori en su reunión, en su audiencia con su santidad León XIV. Yo le he dicho a Papa de que le voy a dejar un mensaje a la presidenta Fujimori, si ella es la que gana finalmente,
De hecho que lo que hemos empezado nosotros en estos pocos 4 meses de gobierno, es lo más fácil gobernar. Hay que tener sentido común simplemente. Las cosas no son difíciles. Si usted va a Puno, ¿y por qué Puno protesta? Porque no le daban agua, no le daban desagüe, no le daban su aeropuerto. Proyectos trabados por años y no lo destrababan. ¿Qué quieren? ¿Que el pueblo se sienta tranquilo? Tiene que protestar. Y si protesta el pueblo, el gobernante demócrata tiene que pensar por qué esos señores protestan, por qué no los integran. Bueno, por supuesto que cuando uno no hace nada, es facilísimo. ¿Experiencia de qué? ¿Lecciones de qué le podría dar al siguiente presidente Balcázar? 7:24, la fiesta del fútbol se debe jugar como los dioses. No esperes más. Vívela al máximo por tu selección favorita en Olimpo.bet, donde todo el mundo juega. Apuesta partido a partido mientras cobras como un rayo en cada fase del campeonato. Juega ya y gana como los dioses en Olimpo.bet. Ya está conmigo ahora sí el señor Jesús Salazar Nishi. Bienvenido. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal? Un gusto de estar acá en tu programa. Bien. ¿Cómo estás viviendo todo este tema final ya de la elección y desde luego la expectativa que despierta ya, bueno, la victoria que es irreversible de Keiko? A ver, yo creo que primero, como todos los peruanos, un poco cansado y fastidiado por este ruido político que no nos deja hace muchos años, una década de incertidumbre política, de cambio de presidentes a cada rato, de este ruido que no nos ha dejado crecer como debiéramos, ¿no? Imagínate, digo, que el Perú ha crecido sobre el 3% en situaciones tan favorables para nuestro entorno, y hablo de los precios de los minerales, ¿no es cierto?, que deberíamos estar hablando de un crecimiento de 6-7% en el Perú tranquilamente, ¿no? Un poco repitiendo el superciclo que tuvimos años atrás. Pero por este bendito ruido político hemos crecido 3. ¿Cómo sería si tuviéramos un gobierno que más bien apoye e impulse el crecimiento de la economía, ¿no? Es una pregunta que nos hacemos todos los peruanos. Y claro, te decía, fastidiado por todo lo que ha pasado, pero ojalá, después de lo que hemos vivido en estas 2 vueltas enfrentadas y con gritos de fraude por un lado, ahora acabo de escuchar un nuevo llamado a tomar las calles. O sea, este tipo de ruidos ya debería cesar en nuestro país y deberíamos estar sentados en una mesa discutiendo, sí, a ver, cómo hacemos para sacar adelante la economía y el desarrollo de nuestro país, ¿no? Esa puerta, esa ventana de oportunidad, ¿crees que se abre ahora con este siguiente gobierno que vamos a tener? A ver, el inicio de todo periodo presidencial siempre es una buena oportunidad para encontrar esas oportunidades de crecimiento. Yo creería que la mayoría de los peruanos estamos por el crecimiento y desarrollo. Yo esperaría que pasen estos días de euforia del candidato que pierde, porque siempre es así. O sea, nosotros ya nos hemos acostumbrado a que los que pierden siempre levantan las banderas del fraude y los gritos y el llamado a tomar las calles. Lo hizo, no olvidemos, hace poco el perdedor de la primera vuelta, ¿no es cierto? Entonces, estamos un poco acostumbrados a esto. Yo diría que, Diego, deberíamos esperar unas semanas que esto se calme y empezar a llamar a la cordura. Yo recuerdo, tú debes conocer la historia de Irlanda en el año finales del 80, donde se pudieron sentar en una mesa, ¿no es cierto?, gobierno, empresarios, sindicatos de trabajadores, en fin, y acordaron un plan de crecimiento que lo sacó adelante. Después de haberlos llamados el enfermo de Europa, pasaron a ser uno de los países de mayores crecimientos. Eso se logra solo cuando hay consenso, solo cuando hay voluntad de crecimiento. Yo creería que hoy estamos en un nivel en el Perú en que estamos al borde ya de una gran crisis social y económica si es que no nos ponemos de acuerdo, ¿no? ¿A eso te refieres porque he visto que has dicho que la principal expectativa del ciudadano es la designación de un equipo de gobierno técnico, no partidarizado? Yo diría, yo lo decía antes de saber que la candidata Fujimori iba a ganar, yo decía cualquiera de los dos que gane, porque son 2 posiciones polarizadas, eso hay que entenderlo, y el Perú ya está cansado del fraccionamiento. Cualquiera de las 2 opciones que ganara no podía convocar a un gabinete partidario. Eso sería empezar muy mal un siguiente periodo presidencial y perder las esperanzas de nuevamente convocar a ese consenso que hablamos para el crecimiento. Yo creería que eso sería un gran gesto de una voluntad de cambio de la candidata Fujimori. El día que ella sea declarada presidenta y exhiba al país
un gabinete eminentemente técnico que trascienda a las paredes de su partido, que trascienda a la voluntad y filosofía solamente del fujimorismo, y que veamos en ese gabinete técnicos con los niveles suficientes para conducirnos al desarrollo, yo creo que sería la primera muestra de una voluntad de cambio, ¿no? La seguridad ciudadana y la lucha contra la corrupción. Temas prioritarios. ¿Qué nos puede unir hoy a los peruanos que estamos tan divididos? Los grandes problemas nacionales. O sea, yo no creo que el señor Sánchez piense que esté a favor de lo que pasa con la criminalidad o con la corrupción. Yo pensaría que él piensa exactamente igual que todos los peruanos, que hay que hacer una lucha frontal, y que también entendemos que la criminalidad y la corrupción van de la mano en nuestro país, ¿no es cierto? Así que aquí no se trata simplemente de tratar de combatir la criminalidad tapando bajo la alfombra los problemas de corrupción que tenemos. Aquí hay que atacarlo frontalmente a ambos lados. Y que además la institucionalidad que necesitamos recuperar en nuestro país nos ayudaría a esa lucha contra la corrupción y contra la criminalidad. Yo creería que esos son unos puntos de inicio en el que cualquier peruano bien nacido debería estar de acuerdo y poner el hombro para salir adelante. Yo diría que ahí empezaríamos el tema de hacia dónde caminamos, ¿no? Uno de los temas que más está sonando porque lo amerita verdaderamente y porque ya es casi una certeza que va a llegar de mediana a fuerte escala es el niño. Correcto. ¿Qué consideras que debería hacerse? Yo considero que hace tiempo debíamos haber empezado a hacer. Yo no he visto, creo que tú tampoco, que haya hoy un trabajo ya iniciado serio, tratando de ver de manera técnica, abordar de manera técnica cómo afrontar este nuevo niño que va a ser severo. Y lo dicen todos los estudios, ¿ah? A partir de noviembre ya se va a empezar a sentir esto fuerte y esto va a golpear muchísimo. Acordémonos que el último severo que tuvimos del año 17 golpeó en infraestructura en el Perú, Diego, poco más de 4.000 millones de dólares. Ese fue más o menos el impacto que hubo en cuanto a las obras de infraestructura, más allá de haber caído 0.8% del PBI, ¿no? El Perú, por ejemplo, ya está hablando de que su crecimiento este año, que estaba proyectado al 3,1, ya lo bajó a 2,9. El próximo año, que iba a estar en 3,3, ya está hablando de 3,1, 3. Entonces, ya estamos hablando de que va a haber impacto económico. La pregunta es, más allá de los cálculos económicos de bajar el crecimiento, ¿qué estamos haciendo como país? No tenemos aún una comisión que esté trabajando sobre esto, una comisión multisectorial. Y acuérdate que en el año 17 se creó una comisión de la reconstrucción con cambios, ¿no es cierto? Que esto hasta ahora no se ha visto los beneficios, digamos, 25.000 millones de dólares de soles tuvo esta comisión para poder trabajar sobre la reconstrucción con cambios. Hoy vemos que el niño vuelve a atacar a las mismas personas que viven en los mismos sitios, en las mismas laderas, que podrían ser también perjudicadas con ello. Entonces, otra vez estamos tarde, Diego. Otra vez estamos tarde. Yo creería que necesitamos ya ponernos de acuerdo y empezar a trabajar técnicamente sobre esto. No es un tema político, ¿no es cierto? Y aquí yo hago un llamado a los colegios profesionales, por ejemplo, que son los que deberían estar al costado diciéndonos qué camino seguir, ¿no? Cuando se menciona que el nuevo gobierno impulse procesos de industrialización regional, Sí. ¿A qué te refieres exactamente? Correcto. A ver, primero yo parto de la premisa que no hay país en el mundo que haya llegado al desarrollo, sino a través del desarrollo de su manufactura. O sea, los países que son del primer mundo se industrializaron, fue el vehículo, digamos, de manera más sostenible, el camino más sostenible para llegar al desarrollo. En el Perú, Diego, la producción se concentra en un 60%, la producción industrial se concentra en un 60% en Lima. Y en la mayoría de las regiones no llega, 50% de las regiones no llega en 1% el peso de la manufactura en la economía. El segundo lugar después de Lima, el 60%, si no me equivoco, está Arequipa con 4.7%. Entonces hay mucha brecha en cuanto a desarrollo. ¿Quién no puede estar de acuerdo conmigo? ¿4.7% de qué? De su peso, de su economía, ¿no? O sea del PBI. Exacto, del PBI de la economía, solo 4.7 aporta. ¿Es manufactura? Es manufactura, exacto, ¿no? Entonces, a ver. Impactante, ¿eh? Sí, y hay una correlación directa que lo ha hecho la ONU sobre
cómo crecen los países en función a su manufactura y a su índice de desarrollo humano, IDH, ¿no? Hay una correlación directa. Países que tienen más manufactura tienen mejor índice de desarrollo humano. Y un poco para recordar a todos, el índice de desarrollo humano lo que mide es la calidad de vida de las personas. Nosotros decimos en el Instituto de Desarrollo Industrial Sostenible esa misma correlación a nivel de las regiones. Y sale exactamente lo mismo, Diego. Regiones que tienen más índice de manufactura son exactamente los que tienen mejor índice de desarrollo humano de sus regiones. Y vas a ver y encontrar que regiones como Huancavelica, que tiene 0.1% de participación de la manufactura en el Perú, tener un índice de desarrollo muy bajo, ¿no? O sea, no hay nada que se transforma en Huancavelica. Es correcto. ¿Por qué la industria es el camino que genera mayor desarrollo y se dice que es la que genera mayor clase media en los países? Porque involucra mayor cantidad de mano de obra calificada y que encadena además un montón de servicios, ¿no? Entonces, si las regiones, más allá de aportarnos solamente con materias primas, trabajaríamos esas materias primas en sus regiones, porque eso es otra de las cosas que conversamos poco los peruanos. ¿Dónde están las ventajas competitivas del Perú? ¿Dónde están las materias primas del Perú? ¿En Lima o en las regiones? Y entonces, ¿por qué las regiones no han logrado desarrollarse, ¿no? No hay capacidades, obviamente faltan un montón de temas colaterales que abordar, como infraestructura, en fin, servicios, pero ahí están las materias primas. Entonces, ¿cuándo el Perú va a tomar la decisión, Diego, de dejar la zona de confort de ser un país primario exportador a ser un país exportador de valor agregado? Yo siempre lo digo de manera, obviamente, de que somos un país que exportamos piedras, ¿no? No suena muy bonito, ya lo sé, pero es la verdad, pues. O sea, necesitamos un país que genere valor agregado. De acuerdo, pero ¿qué tendría que hacer el gobierno para que eso ocurra? Primero decidir. A ver, primero es tomar la decisión. Tomar la decisión de cambiar el modelo exportador peruano, porque no estamos hablando de generar industria, Diego, para que consumamos entre los peruanos lo que produzcamos como industria, por supuesto que no. Es trabajar para ese mercado global. ¿Qué debemos hacer? Una política industrial que se base en 3 grandes principios. El primero es una política sectorial, desarrollo de política sectorial en el Perú. Y algunos economistas me han criticado, y me han dicho, no, tú estás eligiendo a los nuevos ricos del Perú. No, no se trata de eso, Diego. A ver, yo pregunto, ¿no es cierto que tenemos una política sectorial de minería? ¿No es cierto que tenemos una política sectorial de agroexportación? Sí. Y nos ha ido muy bien. Es materia de polémica. Correcto. Que exista, pero Pero dio buen resultado, ¿no? La no sé, la agroexportación pasó de 300.000 a más de 12.000 millones de dólares. O sea, hubo un resultado. ¿Qué pasa si empezamos a tomar políticas sectoriales sobre algunos sectores donde el Perú tiene abundancia de materia prima, donde hay demanda de sus productos, donde hay recursos que se puedan trabajar, como por ejemplo, lanzo ejemplos nada más, no estoy diciendo que hay que hacerlo en esos sectores, pero a ver, pesca y consumo mano directa, 3.100 kilómetros del litoral peruano, espejos de agua en la sierra, en la selva, bosques, 72 millones de bosques maderables, de hectáreas, perdón. Y con 72 millones de hectáreas, Diego, exportamos 100 millones más o menos anuales. Menos que Chile. Uruguay, 2 millones de hectáreas nada más. Y exporta más de 1.000 millones de dólares al año en productos maderales. Entonces hay mucho que hacer. Eso es política sectorial. Segundo, enfoque en las regiones. La política industrial de desarrollo sostenible del Perú no puede estar mirando Lima, pues por el amor de Dios. Hay que mirar las regiones. Ahora, por supuesto, eso significa que generar la infraestructura necesaria para que eso se dé, ¿no es cierto? Entonces, foco en las regiones es fundamental, un enfoque territorial. Y por último, el tercero, que es fundamental, es el enfoque de sostenibilidad. ¿Cómo generamos industria que genere valor agregado a través de riqueza económica, pero siendo socialmente inclusivo y ambientalmente responsable? Porque cuando yo te hablo de la industria maderera, no te hablo pues de ir a malograr nuestros bosques de la selva, ¿no es cierto? Te hablo a que una industria maderera responsable ambientalmente genera. Yo diría que esos son los 3 factores en los cuales debería basarse una política. Pero para traducir eso en una puesta en marcha práctica y concreta, ¿no? Que pueda hacer el siguiente gobierno. Eso significa que el gobierno hace o dice que
quiero que se vayan a las regiones, voy a dar incentivos tributarios como ocurrió efectivamente con la ley agraria del 2000 y me voy a encargar de hacer infraestructura y quedan convocados los privados? ¿O qué cosa es lo que tiene que hacer? Yo diría que para empezar, es una política de largo plazo. Yo creería que más plazo, bien okay. por eso es que nunca se ha hecho, porque el Perú ¿Cómo no va ha a llegar el aprendido que va a convertir efectivamente la materia prima? ¿Quién va a ser? Correcto. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado como Estado? Generar las condiciones para que los capitales vengan, ¿no es cierto? Por ejemplo, a ver, ¿qué hizo Costa Rica? Un ejemplo. Costa Rica pasó de exportar bananos, piñas a semiconductores, ¿no es cierto? Y no es que Costa Rica tenga la tecnología para hacerlo, ni tampoco tuvo el capital para hacerlo, pero generó las condiciones, creó una zona económica especial, convocó a los técnicos que son los encargados de traer y captar los capitales, llegó a Costa Rica y hoy son productores de semiconductores. Por ejemplo, ¿qué ha hecho Uruguay? Ha trabajado, tiene la planta de celulosa más grande de la región, no es capital uruguayo, han sido capaces de atraer un capital para ese sector, pero le dieron las condiciones, crearon zonas económicas especiales, desarrollaron infraestructura para ello. Ese es el trabajo del Estado. Yo creo que pasa sobre todo por lo segundo, sí, que es el déficit está cuantificado, es enorme. Y esa era mi siguiente pregunta. ¿Qué obras de infraestructura son las más urgentes, dirías, para realmente poner en marcha como se debe la industria nacional? ¿Cuáles? Pero específicamente, ¿cuáles? A ver, permíteme un pequeño comentario. Yo estuve revisando el Plan Nacional de Infraestructura y, a ver, el 55% de la inversión está en Lima. Entonces, nuevamente, ahí hay un problema serio. No tenemos ese enfoque de desarrollo nacional. Y por eso vemos lo que vemos a nivel de las elecciones y las votaciones y las lecturas de... Yo alguna vez comenté, los políticos no saben o no han aprendido a leer al Perú, ¿no? Porque es justamente eso lo que pasa. Pues me hago un plan de infraestructura donde el 55% de la inversión está en Lima. No quiero decir que Lima no necesita, no quiero decir que no obedece a un plan de desarrollo nacional. Entonces, siendo más directo, Diego, yo diría que esto tiene que obedecer a un plan. Generemos circuitos económicos en el Perú. Que hay algunos que se desarrollan ya de manera natural, no sé, pues Huancavelica, Ica, toda la zona nororiente, Chiclayo, Cajamarca, Jaén. Entonces ya hay algunos corredores económicos que están funcionando bien, la selva central, la sierra central hacia la costa. Entonces esos corredores tienen que ser potenciados a través de infraestructura. Deben tener buenas carreteras, trenes, ¿no es cierto? Se habla de Chancay, se ha hablado muchísimo del megapuerto de Chancay y quedó otra vez como una gran obra privada donde el Estado no está presente y no está generando esa sinergia que debería tener, ¿no es cierto? O sea, en esas zonas que has mencionado, ¿las designarías zonas económicas especiales? Eso es otro tema. Pero generemos infraestructura. Ahora, ¿dónde se justifica generar una zona económica especial que sea capaz de atraer capital privado para hacer desarrollo industrial? A ver, yo creo que sin lugar a dudas, el primer sitio que deberíamos estar pensando es Chancay, que está al costado del puerto. Pero la pregunta es, tienes solamente, si no me equivoco, habían 600 hectáreas, algo así disponibles. No es suficiente para la cantidad de industria que se requiere para un megapuerto como es. Solo China está buscando 1000 hectáreas para una planta de autos eléctricos, por ejemplo, en el Perú, ¿no es cierto? Entonces, busquemos una zona apropiada que tenga al costado la fortaleza del megapuerto y hagamos las rutas de integración. ¿Cómo me uno a Brasil? ¿Cómo me uno a al oriente? ¿Cómo llegamos hasta el megapuerto? Cosas como esas, ¿no? Hace un tiempo, y corrígeme si me equivoco, en una entrevista dijiste que 80 y tantos o 90% del plan de infraestructura nacional era inviable. Algo así, en esos términos. ¿Qué opinas del plan de infraestructura de Fuerza Popular? A ver, yo tengo bastante confianza porque ese plan lo ha hecho nuestro amigo Lucho Carranza. Él tiene un libro publicado, hemos compartido inclusive foros técnicos donde él hablaba de la infraestructura para la producción y yo hablaba de la productividad en el Perú. Así que yo diría, sí obedece, y es más, el plan de Lucho Carranza habla de esos corredores económicos justamente. O sea, yo sí veo con bastante agrado de un plan estructurado que piense en la producción, ¿no es cierto? No podemos seguir dejando en manos
de los gobernadores y de los alcaldes que hagan la carretera y los puentes donde quieran o donde más le exijan las poblaciones. Debe obedecer necesariamente un plan productivo nacional. Me gustaría le puedes explicar a la gente por qué no eres fan de la regionalización, por cuál eres un crítico del proceso de regionalización que yo concuerdo, ha fracasado. Pero en tus palabras, explícale a la gente por qué. A ver, el Perú tuvo un primer intento de regionalización en los años 80, donde éramos menos regiones, macroregiones. No funcionó. Por X motivos, no funcionaron. Es más, yo recuerdo, hubo una primera región, San Martín, si no me equivoco, que se salió de la macro región, ¿no es cierto? Víctor Rueda de la Torre. O sea, tenemos los peruanos esa afición por separarnos. Luego viene el año 2000, 2002, viene nuevamente la regionalización. Se hicieron las consultas, nadie quiso juntarse con nadie y se convirtieron en 25 regiones. Lo que hicimos fue cambiar de nombre, de departamentos a regiones. No consideramos si estas regiones creadas eran suficientemente capaces de ser autosostenibles, de generar sus propios recursos, riqueza, tecnología, capacidades. No, simplemente seguimos con el criterio geográfico. Yo creo que ahí está el gran error. Yo soy de los que piensan que la regionalización tendría que ser 6, 8 regiones, no más en el Perú, y que sean transversales, que tengan un poco de costa, un poco de sierra y un poco de oriente. Si no, vamos a seguir en el mismo tema, que el oriente va a ser esa zona olvidada por un tema de lejanía y de falta de infraestructura, y no generamos esa sinergia entre las regiones. Yo te hablaba hace un ratito de Huancavelica Ica, por ejemplo, una pugna constante, dónde nace el agua y quién la usa, ¿no es cierto? Y hay esa pugna que hasta ahora se siguen peleando. Eso no ocurriría si generaras macroregiones, pero basadas no tanto en su geografía. Por supuesto, hay que buscar la cercanía, pero sobre todo en el corredor económico. ¿Cómo se pueden complementar regiones para que hagan sinergia y desarrollo y crecimiento de manera conjunta? Creo que ese debería ser la manera como desarrollarse. Bueno, si sale más Gesiguas como debería, ese podría ser un gran ejemplo de lo que tú dices, ¿no? Otra de las cosas que has dicho, y creo que es importante traerlo a colación, es la crítica a una clase política que no ha sabido leer el país. ¿Tienes la esperanza de que eso cambie en este quinquenio? Es que más que esperanza, Diego, yo diría hay que hacer un llamado urgente a los políticos y decirles que no hay otra opción. O sea, nos están llevando al desastre como país. Y esto es una responsabilidad directa de los políticos primero y segundo de toda la sociedad civil, ¿ah? Porque aquí no nos salvamos nadie. Los empresarios, ¿hemos sabido leer al país? Es una pregunta que me hago. Los gremios empresariales, ¿hemos sabido leer al país? Los académicos, las universidades, por el amor de Dios, los colegios profesionales. Aquí han habido muchas instituciones que no han sabido cumplir con su rol de responsabilidad con el país. Entonces aquí hay responsabilidad de todos. Pero nuevamente, tengo las esperanzas. Yo diría que más que tener las esperanzas, yo creo que toca a toda la sociedad civil en su conjunto reclamar a los políticos que aprendan a leer al Perú. Y eso significa enterarse de cómo funciona cada una de nuestras regiones y cuáles son las necesidades que deberían ser satisfechas en su mínimo punto de expresión para poder recuperar la institucionalidad en nuestro país. Y recuperar ese rol de pertenencia también del ciudadano, que está muy enajenado, ¿no? Ve todo lo político como, no, yo no quiero tener nada que ver, eso no tiene nada que ver conmigo. Y eso es peligroso. ¿Pero en qué ha fallado específicamente la lectura? ¿Qué se ha leído mal? A ver, los gobiernos consecutivos que hemos tenido no han tenido una visión de integración regional. Yo veo eso. Yo no veo los presupuestos que se debaten todos los años en el Congreso de la República, no veo una política de integración regional. No la veo, Diego. Yo lo que veo es en el Congreso largas colas de alcaldes y gobernadores en la Comisión de Presupuesto para sacar una migaja del presupuesto. Si mantenemos esa estructura de presupuesto país, ¿a dónde estamos caminando? Porque ahí vienen las componendas, ahí vienen los arreglos, dame esto y yo te doy el otro. Si tuviéramos un plan de desarrollo nacional de largo plazo, ¿alguien se preguntaría cuál es la obra de infraestructura que debería tener prioridad? No, todos sabríamos a dónde caminamos. Pero si no conocemos ese punto de llegada final, Diego, ¿hacia dónde está caminando el país? O sea, cada 5 años decidimos si nos vamos un poquito a la derecha, un poquito a la izquierda. Pero ¿alguien está pensando en el país de los próximos 50 años en el Perú?
Nadie. Revisa los planes de gobierno, nosotros lo hemos hecho, de los 34 planes de gobierno colgados en el Jurado Nacional de Elecciones. Ni uno solo habla de una visión país de los próximos 30, 40, 50 años. Ni uno. Todos hablan de algunas medidas coyunturales para sus 5 años. Por eso que estamos como estamos. O sea, de los candidatos que se presentaron no te gustó ninguno. A mí no me gustó ninguno de los planes. O sea, ningún plan, ninguna. No, porque oferta, no tienen coherencia, Diego. O sea, cuando yo digo no tienen coherencia, por favor entiéndame. Lo que estoy diciendo es que a mí me gustaría leer un plan que me diga a dónde estoy caminando. ¿No es cierto? El Perú en el año 2050 debería estar, si no en el primer mundo, cercano a ello. Para ello deberíamos tener más o menos un ingreso per cápita de 27.000, 28.000 dólares por persona por habitante. ¿Se puede? Sí se puede. ¿Pero haciendo qué? Hay que desarrollar la infraestructura, hay que desarrollar la industria. Entonces hagamos ese plan y todos caminemos a ello. Cuando eso ocurra, si cada 5 años cambias de presidente, no nos debería preocupar. Porque serían solamente sesgos de dirección, de cómo hacerlo, de cómo ejecutarlo, pero la dirección estaría fija. Eso es lo que no tenemos. Políticas de Estado atemporales. Políticas de Estado. No tenemos. Acá a lo mucho hemos tenido políticas de gobierno, ¿no? Una de las cosas en que hemos fallado también todos, incluidos los gremios que has mencionado, es en dedicarnos a ser cifristas solamente. Lo único que hablamos es cifras y cifras, pero no significa nada para el ciudadano de a pie. 300.000, más o menos 300.000 millones de dólares el PBI 2025, ¿no? Y el nombre de Lucho Carranza que has mencionado me hace pensar en que seguimos, no porque él tenga ninguna responsabilidad en esto, sino que seguimos en servicios básicos, agua, desagüe, habilitaciones urbanas para la gente. Eso tiene que cambiar también. De nada sirve estar celebrando PBI si es que para... pero por favor. Se habla mucho del sistema, a ver. Del modelo. Del modelo, perdón. A ver, este modelo sí nos ha dado crecimiento. Multiplicar por 3.5 el PBI en los últimos 30 años no es cualquier cosa, ¿no es cierto? La pregunta que nos hacemos los peruanos es por qué no hemos logrado traducir el crecimiento en desarrollo. Yo digo, fácil, porque como no tenemos la tarea de largo plazo, vivimos de la coyuntura y del día a día, nos gastamos el presupuesto en cualquier cosa. Y no estamos encaminando al país a ningún futuro, ¿no es cierto? Prueba de ello. También hicimos un breve estudio en el Instituto de Desarrollo Industrial Sostenible de los últimos 10 años. ¿Cuánto tuvo el Perú en los últimos 10 años para obras de infraestructura? Por ejemplo, cercano a los 400.000 millones de soles. Eso es lo que había en el presupuesto, ¿Cuánto es la brecha de infraestructura? Bueno, la última que se midió en el 21, más o menos 396.000, una cosa así. O sea, quiere decir, Diego, que en 10 años el Perú, con el presupuesto que tenía, pudo haber cerrado su brecha de infraestructura. ¿Lo cerró? ¿Cerró algo o se incrementó? Se ha incrementado. Entonces, ¿en qué estamos gastando, Diego? Le echamos la culpa al modelo, ¿no? El modelo no funciona. No, señores, el modelo funciona perfectamente. Hemos crecido, hemos multiplicado por 3.5 veces nuestro ingreso. ¿Qué no ha funcionado? La gestión del Estado, que no ha sido capaz de transformar ese crecimiento en desarrollo. Y como vienes a aportar una óptica técnica, te doy la última palabra para que hagas un llamado desde esa óptica a quien nos gobierne desde el 28 de julio. Yo te decía, antes de saber que la candidata Fujimori ya prácticamente es la ganadora, yo decía cualquiera de los dos que ganaran en esta segunda vuelta debería ser, primero, un gobierno convocante, un gobierno que trascienda sus paredes partidarias, un gobierno que piense en crear un equipo de trabajo eminentemente técnico, pero sobre todo, y aquí sí es más que un llamado, es una exigencia ciudadana, es de crear un plan de desarrollo productivo nacional para el Perú para los próximos 20, 30, 40 años. Aprendamos como país a pensar en el largo plazo y salgámonos de este corto plazo. Dejemos en manos de las elecciones quién va a ser el próximo presidente. Eso no debería ser el problema del Perú. El problema del Perú debería ser qué país queremos ser en los próximos 20, 30, 40 años, ¿no? Ok, bueno, eso es una visión muy válida. Te agradezco por venir acá a compartirla. Gracias a ti, Diego, por la invitación. Jesús Salazar Nishi con nosotros. 7:53 en el Perú. La minería puede y debe ser una oportunidad para todos. El Consejo Nacional de Minería promueve una minería con verdadera inclusión, formal y sostenible, donde todos los peruanos tengan la posibilidad de crecer y aportar al desarrollo de nuestro país. ¿Quieres ser parte de este cambio? Te invito a escribir a incorporaciones@conademi.pe y a
conademi.pe. Conademi, construyendo juntos una minería para todos los peruanos. Bienvenidos a todos los que están recién conectándose. Interesante. Ahí están, recién los estamos poniendo esta noche, pero esos son los correos que yo menciono día a día: incorporaciones@conademi.pe y compliance@conademi.pe, para que todos, especialmente nuestros hermanos pequeños mineros y mineras artesanales, puedan ser representados y guiados y orientados por Conademi, que para eso nació y para eso existe. Orgullosamente son auspiciadores nuestros, porque queremos aquí en este programa, en edición especial, que la economía del libre mercado sirva a todos los peruanos verdaderamente, y no solamente a una facción y a un puñado de mercantilistas. O sea, no es una economía de libre mercado. Eso tiene que cambiar verdaderamente en nuestro país. 7:54. Hoy, como había mencionado, nos visita el capitán de fragata en situación de retiro, Luis de la Jara, uno de los oficiales navales que vivió en carne propia uno de los episodios más cruentos de la época del terrorismo en el Perú. La operación en la isla penal El Frontón, ocurrida el 19 de junio de 1986, hace exactamente 40 años mañana. Aquella mañana, de la Jara recibió la orden de intentar ingresar al Pabellón Azul, donde reclusos senderistas se habían amotinado con armas de fuego arrebatadas a los guardias, y fue en ese intento en que recibió un disparo de fusil en el pecho que le perforó el intestino y le fracturó el hueso de la cadera. Salvado por sus propios compañeros, que lo arrastraron bajo las balas hasta la orilla de la playa, fue luego rescatado por el entonces teniente Carlos Tello y el técnico Toribio Dioses, quienes corrieron hacia él mientras los senderistas les disparaban desde las troneras del pabellón. Ese día la Marina perdió a 3 de sus hombres: el técnico Edilberto Jiménez, quien había ayudado a salvar a de la Jara y murió de un balazo en la cabeza momentos después; el técnico Marino Palacios, caído en los primeros minutos de la operación, así como el alumno Marco Ramírez. Luis de la Jara pasó 5 meses hospitalizado en el Centro Médico Naval y 9 meses más en los Estados Unidos recuperándose de sus heridas. Hoy, 4 décadas después, viene a contarnos esa historia. Gracias por visitarnos. ¿Qué tal? Buenas noches, Diego. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar acá. 40 años. Quisiera comenzar pidiéndole que tal vez le hable a aquellos que no vivieron esto, a los más jóvenes. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo recuerda lo que ocurrió? ¿Cuál es la significancia? Creo que esto que está ocurriendo hoy en día, de poder presentarnos y contarles algo de lo que realmente sucedió, es algo que hace mucho tiempo debió hacerse y no se hizo. Creo que han habido por lo menos 2 generaciones de jóvenes, muchos de ellos votan hoy en día, ellos son adultos, que han recibido solamente una versión de los hechos, la versión de la izquierda. Nosotros vencimos al terrorismo en la década de los 80 y 90 en el campo militar, pero hemos venido desde esa época perdiendo la batalla cultural. La izquierda se dedicó desde el día siguiente que fueron derrotados militarmente a infiltrarse en las universidades, en el magisterio, en el poder judicial, en la fiscalía y en todos los centros de formación. Los jóvenes, hoy no tan jóvenes, quizá cuarentones, eran universitarios o escolares en esas épocas, comenzaron a recibir una sola versión de los hechos, la versión de que le convenía a la izquierda, haciendo o vendiendo la imagen de una fuerza armada abusiva, asesina, represora, insensible. Cuando la realidad de los hechos es que cuando la patria nos demandó, hicimos lo que deberíamos hacer: poner el pecho. Lo triste de todo esto es que han pasado 40 años y mucha gente asume una mentira repetida reiteradamente, a veces se convierte en verdad. Y eso es lo que creo que ha pasado. Esto que se está tratando de hacer hoy día, de salir a los medios y contar también la otra versión, porque ojo,
Yo no digo que no se cuente, que ellos no cuenten, la gente de la izquierda cuente su versión, pero lo justo es que en igual medida escuchen también la otra versión. La versión de la derecha, no hay que tener vergüenza de decir que uno es de derecha. Acá durante muchos años lo políticamente correcto era decir, si yo podía ser de derecha, pero no, eso suena feo. Entonces voy a decir que soy de centro izquierda, es un término más light. No, es tan válido ser de derecha como de izquierda. Son enfoques filosóficos y políticos diferentes, nada más. Una cosa es lo que yo crea de cada una de esas posiciones, pero el público, la gente, los civiles, deben entender que lo justo y válido es recibir las dos versiones, y después uno tomará su propia decisión. Bueno, le creo más a este, o le creo al otro, o le creo un poco a cada uno. Pero ponerlo sobre la mesa. Exactamente. El almirante Tello es un invitado habitual de este programa. He tenido la suerte de compartir muchos momentos con él, incluido su guía en el Museo de Chavín de Huántar, en la Casa Museo de Chavín de Huántar. No sé si podría tal vez ayudarnos a recordar. Sí, claro. Bueno, de hecho estoy aquí gracias a él. Yo siempre lo cuento. A la hora que ingreso yo al Pabellón Azul, ingresamos por un sector. Yo entré con un grupo de unos 14 hombres, de los cuales 12 eran de servicio militar y 2 eran suboficiales. Uno de ellos, Edilberto Jiménez Guardia, y el otro, Carlos Palomo. Nos acercamos por un extremo del Pabellón Azul, nos disparaban, así que había que correr, tirarse al piso, levantarse, devolver el fuego y seguir avanzando. Y cuando intentamos entrar, era un edificio de 2 pisos. Quisimos entrar por la puerta del primer piso. Para el público más joven, tal vez de repente estamos hablando de que habían llegado a la isla. Ya te cuento que estando ya en la isla. El penal famoso. Sí, tienes razón, quizá para darle un poco el entorno, el contexto. Esto de la toma de los penales empieza el día 18, yo con mi grupo llego el día 19. O sea, habían pasado más o menos 24 horas. Más o menos 24 horas. Yo llegué en la madrugada del día 19, llego yo. ¿No? 4 de la mañana, 5 de la mañana. Inicio el asalto, porque había una presión política enorme. Este levantamiento de los motines le estaba aguando la fiesta a Alan García, que tenía la Internacional Socialista. Él era el anfitrión. Entonces, había una presión de parte del gobierno que iba pues a la comandancia general, y de ahí al jefe, al almirante asignado a la zona que tenía el control de la isla, y bueno, a Gianpietri, a Vegallona, y una presión muy grande, política. Llamaban cada rato, cayó el penal, ya cayó. Fue que en esa época el fiscal de la Nación, Elejalde, me parece que era, en esa época, con una comisión de paz para tratar de negociar. Entraron por mi lado, que querían negociar con ellos. Por supuesto, les contestaban disparándoles, ¿no? Entonces, en un momento dijo, pero quiero entrar, dijo Elejalde. Bueno, entre pues, pero va a ser usted un rehén más. O lo van a matar en el camino. Por supuesto, no entró. Eran senderistas los que sabían. En el Pabellón Azul, en el penal de Frontrón habían varios pabellones. Uno de ellos era el Pabellón Azul, que era exclusivamente para senderistas. Ellos habían hecho de esa zona una zona liberada. Cuando yo llego, había un oficial de la Guardia Republicana. Yo era capitán de corbeta, o sea, como un mayor del ejército, en el grado, ¿no? Yo llego y me encuentro con este subteniente o alférez de la Guardia Republicana, y lo primero que le pido es, estoy hablando de las 4 de la mañana, 5 de la mañana, dame un plano del Pabellón Azul para ver por dónde podemos entrar. Y me dice, no hay planos del Pabellón Azul. Ya, bueno, no importa, agarremos un cartón, dibújame más o menos cómo están los accesos, los baños, las cuadras, las camas, en fin. No puedo, me dijo. ¿Por qué? Porque no entramos, me dijo jefe. ¿Cómo que no entran? ¿Qué controlan ustedes? Cantidad. A la hora de la mañana que hacemos el deserraje, en el patio Forman, contamos 1, 2, 3, 300. Listo. Ellos contaban números. No tenían el control. Nada, era zona liberada. Claro. Dicho por él. ¿Solamente el Pabellón Azul? Solamente Pabellón Azul, porque el otro eran presos comunes. Ahí sí había control, había registros, requisas, pero el Pabellón Azul era una zona liberada. Lo único que hacían los republicanos era el deserraje en las mañanas, y cuando entraban dentro del edificio ponían un cerrojo. Pero ¿qué había dentro? No había ni siquiera control de las visitas. O sea, ellos tenían, todas las semanas, venían lanchas con los familiares. Y digo, ¿y cómo hacían el control de las visitas? Entonces, no, nada, señor. ¿Y cómo que nada?
¿Cómo sabes quién entra? No, a la hora de formarse habían 300. Y tenían que salir, si la visita eran 25, bueno, 25 salían. Pero ¿quiénes salían? ¿Había un control? No. Y no había un control del registro de identidad de los que no iban. Había. Y cuando los republicanos, porque por ahí también pasaban los cartuchos de dinamita y todo el material con el cual hicieron armas artesanales, ¿no? Entonces, y cuando alguno de tus colegas le detectaba algo en la lancha, ¿qué le contestaba el senderista? Por si acaso, yo sé que vives en San Martín de Porres, tu esposa se llama Claudia, es una morena y tienes 3 hijitos, ¿no? Ya, cuidado nomás. Estaban amenazados. Entonces tampoco hacían nada. Entonces, por eso se definía como una zona liberada. Pues, no había ningún control del Estado sobre el pabellón azul. Mucha gente lo ha tomado como eufemismo. No, pero era literalmente literal. así. Mira, en toda operación militar, lo primero que se tiene que hacer es tener inteligencia. En realidad, la operación ¿cómo se llama? Del Frontón fue el primer rescate exitoso de rehenes. Y lo hicimos en las peores condiciones. Sin desmerecer Chavín de Huantra, que fue una operación brillante y que se enseña como operación exitosa en todas las escuelas militares, ha habido siempre una leyenda negra sobre el Frontón, que fue la matanza del Frontón, pobres terroristas rendidos, que encima... Narrativa, pues, ¿no es cierto? O sea, encima de que somos seres sedientos de sangre, que nos encanta matar a gente desarmada, somos brutos, porque encima dejamos a 20 y tantos vivos para que cuenten lo que había pasado. La masacre, le llamaban. La masacre del Frontón. Entonces se generó toda una leyenda negra. Pero en términos reales y verdaderos, fue la primera operación de rescate de rehenes exitosa. ¿Cuándo comenzó esa narrativa de la masacre del Frontón? Yo creo que ¿Con Paniagua? Bueno, todavía era Alan, acuérdate. Y Alan sale en la televisión a decir que, más que nada, lo hizo por Lurigancho, ¿no? Pero se van ellos o me voy yo. Nunca se fue, ¿no? Pero era un poco el discurso político del momento, ¿no? Entonces, yo creo que la campaña de la izquierda empieza al día siguiente. ¿Qué pasa? Tienes que pensar que las células de aniquilamiento salían del Frontón. Como no había ningún control de quién entra ni quién sale, solamente si habían venido 30 en la lancha, 30 salían. O sea, se escapaban y venían otros. No, o sea, claro, hacían el change, pues. Una cosa de locos. Ah, es que no había ningún control. O sea, no habían presos. Nosotros hemos encontrado cómo entrenaban los senderistas, cómo preparaban sus atentados. Había representaciones teatrales. Entonces, iban a hacer un atentado al almirante Ponce, que en paz descanse. Nosotros hemos encontrado en la isla el guión del atentado. ¿Qué hacían ellos ahí? Bueno, tú ahora vas a ser el campana, tú eres el que ejecutas, tú eres el que estás de apoyo, y hacían una representación teatral, donde representaban cada uno su rol. La célula que iba a salir a aniquilar. Entonces, esa célula, como no había ningún control, venían los visitantes, se cambiaban de lugar, salía esta célula, cumplía su atentado y regresaba a la isla. Las fuerzas del orden policiales jamás los iban a encontrar, pues. Fue un diseño muy inteligente, malévolo, asesino, maldito, pero muy eficiente para ellos. Y controlado por Abimael. Pero por supuesto. Claro. Además, Abimael da la orden y dice, tenemos que... Porque, bueno, todos entendemos que no fue un accidente que los 3 penales se levantaran simultáneamente. Claro, bueno, estaba coordinado, y Abimael les dijo que quiero una cuota de sangre. Eso de ahí van a ser las luminosas trincheras de combate. O sea, esta gente estaba fanatizada y estaba dispuesta a inmolarse, como que así pasó. Entonces, es después ya de mucho esfuerzo de nosotros que logramos la rendición. ¿El levantamiento fue con armamento que se había introducido de fuera o es verdad lo que se contó que les quitaron? No, primero, claro, es que a la hora que van a hacer el deserraje en la mañana del día 18, ahí capturan a 3 republicanos. Y les sustraen y se quedan con las armas. El fusil con que me disparan a mí, porque por ahí escuché alguna vez, si estabas con chaleco, ¿cómo es que te han herido si tenías chaleco? Claro, todos teníamos chaleco, todos los infantes estábamos operando con chaleco, pero es un chaleco contra armas de puño. Revólver, sí. Un revólver, una pistola. Sí. O una esquirla de una granada. De eso te protege ese chaleco. El camino disparan con un G3 y el proyectil pasa de lado a lado. Entonces, en el caso de ellos, los pobrecitos que solamente tenían armas artesanales, tenían unos chalecos mucho más eficientes que los de nosotros, claro, mucho más pesados, porque ellos estaban en una posición que no necesitaban moverse, estaban en una posición defensiva.
pero sus chalecos eran, esto que los debes haber visto en el museo, estos costales con el canto rodado. Canto rodado es esa piedra ovalada y chata que hay en la punta. Sí. Bueno, esas costales con ese canto rodado es un chaleco muy eficiente. Sí. Ese sí te puede resistir un proyectil. Y ellos exigían, también para contextualizar, la liberación de todos, claro, a nivel nacional. Claro, ¿no? Esa era parte una de las famosas, ¿no? Cambio en la política económica, el discurso que hemos escuchado siempre, ¿no? Pero bueno, el hecho concreto es ese. Se habla de que a veces la ignorancia es atrevida, ¿no? Que había una misilera que disparó un misil o que se había cañoneado la isla, lo cual es un absurdo, ¿no? Teniendo la propia tropa ahí nos hubiéramos muerto por producto del bombardeo, ¿no? Y hay otras versiones también a modo de acusación que son también irrisorias, ¿no? Como que yo lo vi ejecutar, yo he estado de lejos, es imposible ver, inclusive con binoculares no da la distancia. Primero que eso no pasó nunca, y segundo, efectivamente hay un creo que fue en esa época era personal de tropa, una persona que tenía serios problemas desde antes del frontón, ¿no? Que se le iba a dar de baja por una serie de problemas, sufría de esquizofrenia y no sé qué tema más, pero estaba tratándose. Y creo que ese es uno de los que comienza a hablar de ese tipo de cosas, ¿no? Que él vio, que él dijo, que no sé cuántos. Yo otra vez digo, ¿no? O sea, aparte de ser asesinos, como nos quieren pintar, sedientos de sangre, fuimos tan brutos de dejar 20 y tantos vivos para que cuenten la masacre que se hizo. Si somos tan asesinos, nos limpiamos a todos, pues, que no quede ninguno. Así es. Entonces ya pues hacíamos la operación perfecta, pues. Por supuesto que hubo respeto a la vida, Diego. ¿Entraron para resguardar a quiénes específicamente? Nosotros entramos para rescatar a los rehenes, a los 3 republicanos que estaban secuestrados y por supuesto atender el reclamo político. Claro, y las otras zonas también, que imagino que se iban a filtrar. No, porque están bien separados. O sea, era el pabellón azul en un extremo de la isla, las áreas administrativas, de la gente que administraba el penal, personal del INPE, personal de la Guardia Republicana, y la área de prisioneros por delitos comunes. No tenían comunicación. Aislado. En ningún momento, porque eran 2 áreas bastante separadas por toda el área administrativa que estaba al centro. Ya, entonces a los 3 republicanos fueron a socorrerlos. ¿Cómo ocurre su accidente? Bueno, el mío en concreto, como te estaba contando, trato de ingresar por uno de los extremos. Nos disparaban, había que estar tirándose el cuerpo a tierra, volverse a levantar, pedir cobertura de fuego de la gente que me acompañaba. Ellos estaban en los techos, ¿no? En ese momento, no, en el segundo piso, no en los techos, en el segundo piso. En el momento que nos acercamos a la puerta, vimos la puerta y dijimos, bueno, trataremos de entrar por ahí. Ya los FOES habían intentado más temprano abrir un boquete en un sector, para que por ese boquete ingresar. Explotándolo. Sí, con cargas. O sea, ellos son expertos en el manejo de explosivos, entonces hay una cantidad exacta de explosivo militar que se coloca, suficiente como para que abrir el boquete y por ahí puedan pasar las tropas. A la hora que hacen eso, ocurre una detonación mucho mayor de la esperada. Entonces, los primeros sorprendidos son los FOES que dicen, acá ha pasado algo. O sea, para el explosivo que hemos puesto, que era abrir un boquete en la pared, parte del pabellón se derrumba, un sector del pabellón se derrumba. ¿Qué había pasado? Esto, todas las cosas que la gente no sabe. Explota, con se genera una explosión mayor que la esperada, porque ellos ahí almacenaban sus explosivos. Dinamita, pues. Claro, que iban entrando con este procedimiento hormiga de que las visitas, pues no sé, pues de 10 en 10 cartuchos y durante meses, ¿no? Entonces tenían una gran cantidad de explosivos en esa zona, cosa que no sabíamos nosotros, que recién nos percatamos cuando vemos una explosión mucho mayor para la cantidad de explosivos que se había empleado. Entonces, ya entrar por ahí se hizo imposible, porque parte del edificio se desploma. Entonces había que ingresar por otro lado. Es por eso que yo ingreso por otro sector, veo una puerta y digo, bueno, vamos a entrar por ahí. Entonces yo tenía unas granadas que se usaban en esa época, no sé si se siguen usando ahora, estoy hablando de hace 40 años, unas granadas Instalaza, así se llaman, que se ponen en la boca del fusil, de un FAL. Y lo que impulsa a la granada es el proyectil que tú disparas. Es lo que le impulsa. Entonces hay una técnica de puntería, en fin. Agarro la granada y disparo contra la puerta con la idea de que una puerta de madera pues va a explotar y por ahí vamos a entrar. Disparo y no le pasó nada a la puerta. Entonces mi primer pensamiento en ese momento fue,
es material defectuoso, me tocó una granada que no falló, qué sé yo, pues, ¿no? Entonces agarré otra, la pongo, vuelvo a disparar sobre la puerta y no pasa nada. No puede ser, pues dije, no, serían dos granadas defectuosas, es imposible. Por eso es que me acerco hacia la puerta. Entonces ahí le digo a la tropa, le digo, disparen, porque vamos a acercarnos. Y le digo a los dos sargentos que están a mi lado, vamos. Entonces, vamos los tres, y efectivamente la puerta no le había pasado nada, apenas se había estillado algo afuera. ¿Qué había pasado? Ellos tenían unos catres de metal en las camas, los reos, y habían hecho una especie de sándwich. Un catre, canto rodado otra vez, esas piedras que te digo, y otro catre más. Entonces, eso estaba puesto detrás de la puerta. Tanto en la puerta del primer piso como en la del segundo piso. Entre digamos, el piso que hay entre el primer y segundo piso, habían pasado una especie de picaporte, un poste enorme de metal, para un poco asegurar ambas puertas. Ambas estaban blindadas. Entonces, por eso... No se movía. Claro, y por eso que cuando disparamos la granada no le pasó nada. Sí. Por eso te digo, o sea, con material de circunstancia se generó un blindaje muy eficiente. Bueno, dicho esto, al ver que no podíamos entrar por el primer piso, digo, bueno, vamos por el segundo. Y es ahí donde yo me abro, porque había una escalera exterior, ¿no?, para que comunicaba primer y segundo piso, y cuando me abro para subir al segundo piso, es que me disparan. Este francotirador. ¿Y por qué te digo que era un francotirador? Porque nos mata a uno de mis sargentos y hiere al otro, o sea, nos da a los tres. No era un tirador novato. Bueno, después cuando me hieren a mí, me evacúan, había una especie de andenes, ¿no? Y, o sea, me separan del edificio, igual van corriendo y me tiran a un costado. La distancia era relativamente corta. Los andenes estarían unos 20 metros, digamos. No, el francotirador de usted. Digamos, de un segundo piso, lo que puedes ver a un hombre abajo. No es nada. No es nada. No es una distancia de 150 metros. Pero espérate, después nos hemos alejado 20 metros más. Bueno, me tiran a mí al piso, yo estaba cubierto con esta especie de andenes. Edilberto Jiménez, Canito, así le decíamos a Canito, estaba sentado frente a mí con su casco y le sobraría de la cabeza pues 10 centímetros. Del andén. Del andén, Sí. ¿ok? Yo estaba echado y Palomo estaba echado a mi cabeza, digamos. Y de pronto veo que Canito simplemente gira la cabeza y sangre por la oreja, nariz y boca. No dijo ni ay. En ese momento le digo, Carlos, le dieron a Canito. Carlos Palomo está atrás, trata de levantarse y le dan un balazo que le entra por acá por el hombro derecho y le sale por el izquierdo. Y me dice, jefe, me dieron. No siento mis manos ni mis piernas. Bueno, le dije, tranquilo, nos tendrán que evacuar. Gracias a Dios, Carlos Palomo empieza a recuperar la sensibilidad de manos y piernas y él sale por sus medios rampando, arrastrándose. Y me imagino que informa, ¿no?, que me han herido a mí y han matado a Canito. Dicho sea de paso, no sé, esto yo lo cuento ahora muy, muy sereno, por decirte así, pero Canito y Carlos eran gente con la cual yo había ido a la zona de emergencia varias veces. En la Infantería de Marina, no sé, en el resto de Fuerzas Armadas, pero en la Infantería de Marina, un poco tienes la libertad, cuando vas a las zonas de combate, de un poco elegir con quién vas. Y uno va normalmente con la gente en la cual confía. Y estos dos sargentos eran gente de mi absoluta confianza, y habíamos armado un equipo, ¿no? Nos cuidábamos entre todos. Hay una frase que escuché alguna vez, que los grados, los reconocimientos en la vida militar son al final índices de que la institución te tiene confianza, ¿no? Y uno va ascendiendo y logrando ciertas cosas. Pero en combate, la gente que está al costado de uno, si decide estar contigo en el combate, lo que te está dando es un silencioso voto de confianza. Y eso es lo que realmente importa en la carrera de las armas. Entonces, siempre tratamos nosotros de que cuando tenemos que ir a operaciones de este tipo, ¿no?, o a las zonas de emergencia, de buscar gente que tú sabes que son tus hermanos, pues, en el combate, ¿no?, y que te van a cuidar como tú los vas a cuidar a ellos, ¿no? No hay sustituto, Diego, para el liderazgo efectivo si no es con el ejemplo. No hay forma. Los infantes no decimos, vayan, yo era un capitán de corbeta. Yo podría estar en un área de planeamiento,
y mandar a un teniente, que vaya Carlos Tello a fajarse a balazos. Pero no está pues en nuestro ADN. Los infantes no decimos vayan, los infantes decimos sígueme. No hay forma, no hay otra forma, sino es con el ejemplo. Que estaba a su lado y que recupera la sensibilidad en las manos, ¿le avisa al almirante Tello? No, bueno, Tello no, porque Tello en esa época era un alférez, un teniente. Le aviso, me imagino, al comandante Lazo o al comandante Vegallona, que ya estaba a cargo. Entonces comienzan a llegar, porque en el interín, antes de que Tello y Toribio Dioses me saquen y me salven la vida, vinieron los enfermeros navales. Yo he estado consciente hasta que he llegado al hospital. Tuve una suerte enorme porque... O sea, hasta ese momento seguía echado en el andén. Y he estado consciente. Yo he visto a los enfermeros navales, bueno, no había celulares, pero agarraban el radio y decían, no podemos sacar al comandante porque nos están disparando. Entonces aparecen ahí un par de locos como Carlos Tello y Toribio Dioses, tiran su fusil arado y a riesgo de su propia vida, pues dicen, vamos a sacar Carlos debe haber tenido 20 años, una cosa así. Sí, yo tenía 31, imagínate, él debe haber tenido en esa época 20 y tantos, ¿no? Era alférez o teniente recién ascendido, ¿no? Era muy, muy joven en la infantería marina, pero se comportó como uno de los más experimentados, ¿no? Y dio una muestra de valor y arrojo, él y Toribio Dioses y gran parte de todos los infantes que estuvimos ahí, ¿no? Pero ellos en singular, yo los destaco siempre, porque si estoy hablando contigo hoy es gracias a ellos. Y eso se lo repito, ya deben estar cansados que se lo diga, pero yo se lo repito siempre que lo veo. Sí. Eso es lo que no sabe la gente, sobre todo el joven de Sendero. No saben, porque han escuchado solamente una versión durante 40 años. Entonces, yo te agradezco por eso este tiempo que nos das para conversar de estas cosas, porque hay que hacerlo. Es hora también de dar la batalla cultural y de sostener lo que uno ha vivido. A mí no me lo han contado, yo estuve ahí. Yo lo viví, yo lo vi. A mí nadie me ha preguntado, ¿cómo explicas que esta comisión de la verdad, que no tiene nada de verdad ni de la reconciliación, se larga todo un speech sobre lo que ha pasado en el frontón y a mí nunca me llamaron a declarar? ¿Nunca declaró en ningún momento? En nada. Y después yo nunca lo entendía. Después ya me di cuenta, ¿no? Es que lógico, pues, es que mi discurso no le hacía nada bien a la narrativa que ellos querían concluir. Porque yo al final fui una víctima. Y con estas cosas que te cuento, no apoyaban en nada la narrativa que fue la final, ¿no? De que hubo un uso desproporcionado de la fuerza y que se masacró y ejecuciones a rendidos, extrajudiciales y todo ese tema, pues, ¿no? Sí. Entonces lo descarta de plano, desmiente. Claro, mi discurso y mi propia situación no estaba pues alineada o no se alineaba con el discurso y el mensaje que a ellos les interesaba dar. Por eso que yo no tengo, en alguna vez me hicieron una entrevista en algún lado y dije yo no sé si todavía sigue vivo, pero a mí me gustaría ver algún día, ¿no? O me hubiera gustado ver en algún momento, si en los momentos más terribles de la guerra contra el terrorismo, al señor Lerner, ¿no? Tratando de negociar con esta gente y apelando a la ¿cómo se llama? A la mesura, ¿no? Es que es fácil, Diego. Ahorita estamos en un ambiente agradable y todos somos generales después de la guerra. Pero cuando uno está en combate, tienes que tomar decisiones en segundos. Así es. Y eres tú o es el que te está disparando. Entonces no pidan tampoco contemplaciones, no pidan este término famoso de proporcionalidad. Sí. O sea, en la mente de estas personas, ¿qué teníamos que hacer? ¿Tirar los fusiles y qué? ¿Agarrar un cartucho de dinamita para estar en igualdad de condiciones? El patrimonio del uso de la fuerza lo tienen las fuerzas del orden, las fuerzas armadas y las fuerzas policiales. El uso de la fuerza, el Estado se los da a las fuerzas armadas para que la usen. Y el uso debe ser lo más eficiente, entendiendo como eficiencia lo más rápido y que origine la menor cantidad de daño a la propia tropa o a los civiles. Entonces, para hacer eso, uno tiene que hacer uso de la violencia. Sí, pues, tiene que hacerlo, porque esa es la misión que nos han encomendado y nos han dado ¿cómo se dice? El monopolio. El monopolio del uso de la fuerza. ¿Ok? Entonces, si yo tengo esa responsabilidad, a la hora que me dan una misión, pues tengo que hacer el uso de todo lo que pueda. Todo lo que pueda. Entonces, y eso tratamos de hacer. Sí. O sea, quizás hubiera sido más fácil, ¿no? Agarrar y decir, bueno, que no entren los infantes, que no entren los FOIs, y efectivamente, pues agarrar y poner al frente a un buque y bombardear la isla, pues. Que en última instancia tampoco hubiera estado mal.
porque, digamos, había que cortar eso. Pero claro, lo terrible hubiera sido que hubieran matado a los republicanos. Y eso hubiera sido. Y la misión fundamental era rescatarlos y sofocar la toma del penal. ¿Cómo terminó? Bueno, al final, esto. ya esto que te voy a contar, yo ya no estuve ahí porque a mí al final terminan evacuándome a eso de las 9 de la mañana, me ven a haber evacuado. Que también fue otro tema grandísimo de suerte, porque las evacuaciones médicas estaban diseñadas para hacerlas en lancha. Pero yo ya tenía 40 minutos desangrándome. Suerte que no me agarró una... ¿40 minutos en el andén? Claro, claro. Y con enfermeros navales tratando de sacarme. ¿Y seguían lloviendo balas? Seguían lloviendo balas, por eso no me podían evacuar los enfermeros. Y es ahí donde, a riesgo de su propia vida, Carlos Tello y Toribio Dioses me sacan. ¿Tello hasta ahora está enfrentando el juicio? Claro. Por eso, o sea, él y 30 entre oficiales y suboficiales, 40 años. 40 años. Ganan en una instancia, vuelven a apelar, lo vuelven a abrir. Hay una figura que me explicaron, yo no la entendía mucho. En el sistema penal peruano, en los juicios, hay 3 jueces. ¿Ok? La legislación nuestra, según me explican, solamente se puede, uno de ellos puede ser reemplazado, ya sea porque se enfermó, porque se fue, porque se murió, lo que sea. Si 2 son reemplazados, el juicio vuelve a foja cero. Bueno, yo no sabía eso, ¿no? Bueno, esto ha pasado 2 veces. O sea, en el transcurso de los 40 años, cuando la causa iba avanzando, se iba ganando, las causas se sobreseían, declaraban que no había fundamento y que no había razón para continuar, de pronto, págate. No, no hay ninguna duda de que esto ha sido una persecución con un interés muy específico, ¿no? De que sea hacia los militares. Pero no quiero perder el hilo de lo que estaba contando. 40 minutos en el andén, bueno, y de ahí sí logran sacarlo. Carlos Tello y Toribio Dioses me logran sacar. ¿Qué otro tema me ayuda grandemente? Que si me evacúan en lancha yo no llego vivo. Porque si bien no me agarra la bala, no me agarra una arteria grande, me hubiera ido en minutos, hubiera fallecido en minutos. Afortunadamente, bueno, pasó por los intestinos, me rozó el hígado, pero no me agarró ni una arteria importante que hubiera hecho que me desangre rápidamente. Eso fue una gran suerte. Pero me estaba desangrando. Yo llego con presión 4 al hospital. Con presión 4, para que se entienda. ¿Por helicóptero? Claro. O sea, como llegó Mantilla en un helicóptero, te comenté que había llegado Mantilla en un helicóptero. No lo he comentado todavía. Llega Mantilla por este tema de presión política y seguramente me imagino que Alan le dice, oye, ándate a la isla, ¿por qué no se recupera el penal? Ministro en ese momento. Creo que era ministro, ¿no? Él fue el secretario en un momento de Alan y creo que en esa época que era ministro del Interior o algo así. Llega en su helicóptero y bueno, ve la situación, que se está combatiendo el tema y en ese helicóptero es el que me evacúan a mí. A Canito y a Carlos Palomo y a otro más que estaba herido nos evacúan al Centro Médico Naval. Entonces llego en minutos al Centro Médico Naval, pero llego con presión 4. Yep. Con presión 4, para que se entienda, tú, digamos, tratas de sentirle a una persona con presión 4 y no es posible sentirle el pulso. Entonces, cuando yo llego, la gente, inicialmente unos enfermeros que me reciben, esto me lo cuenta un compañero mío que estaba ahí recibiendo a los heridos, dicen, uy, el comandante ya está frío, no tiene pulso. ¿Qué hacemos ya con sus botas? Ya, déjala nomás porque ya no nos va a necesitar. Entonces, una broma media macabra, ¿no? Entonces, afortunadamente, ahí llega un médico, ya con estetoscopios, con material, me chequea y dice, está vivo todavía. Entonces, así nomás, en caliente, cortan mi uniforme, todo, y entro a sala. Me meten 80 días, ¿no? Pero, digamos, contra toda la asepsia y los procedimientos. Pero estaba desmayado ya, ¿no? Yo me acuerdo hasta que he estado pasando por el corredor y veía a los fluorescentes pasar, ¿no? O sea, que estás con la camilla y ves que las luces van pasando. Sí. Hasta ahí ya me desvanezco, ya no recuerdo más. Esto de los enfermeros me lo contó mi compañero que te digo, que por supuesto le pegó una cuadrada a los enfermeros porque mi esposa estaba cerca, mi esposa ya le habían avisado que yo estaba herido. Entonces ya te imaginas la pobre lo que pasó, ¿no? Pero bueno. Que lo logran salvar en la operación, vuelve a la vida. Sí, ¿no? Tuve mucha suerte. No era mi día, creo. Bueno, o sí, o tal vez sí. O tal vez sí hubiera sido, de esa pero bueno. manera. ¿Es Vegallón el que usted dice fue el que fue asesinado luego en Bolivia? Sí, claro. Por Sendero. Sí. No le perdonaron nunca. Marina, digamos, el rescate de rehenes del frontón, lo que origina al final
y eso es por eso Sendero nunca le perdonó eso a la Marina, y por eso se logra comprender después el accionar de ellos cuando atentan contra el almirante Cacerata y contra el almirante Ponce Canesa, contra el comandante Alzamora, que son atentados directos contra personal de oficiales, ¿no? Y más allá también de los atentados contra el propio personal naval, personal subalterno, porque lo que se hizo en el frontón estaba el Estado Mayor de Sendero. Ahí se planeaban todos los atentados y de ahí salían las células de aniquilamiento. Con total impunidad. Pero por eso Es no había una cosa control. de locos. No había ningún control. Entonces, en ese entender, Sendero también nos agarró y nos las tenía jurada. Tanto es así, de acá Juan Carlos Begayona, para mí uno de los infantes más brillantes que ha tenido la Infantería de Marina, un hombre con un valor enorme, jefe de Estado Mayor de la Fuerza, comandando las tropas en el terreno, otra vez, lo que te decía en un principio, ¿no? Es que los infantes de Marina no dicen vayan, era el jefe de Estado Mayor de la Fuerza, pero quiso estar al lado de su tropa y no solo estar ahí en una posición de planeador, que es una gran responsabilidad, sino al frente de la tropa. Y él hace un asalto al pabellón azul también. Sí. Bueno, entonces Sendero se lo jura. Claro, y bueno, sí. Pasa lo que pasa. Dos cosas. No quiero dejar de mencionar el seminario de mañana, que para que se puede conectar la gente, ¿no? Sí, que entiendo que sí. Entiendo que va a haber un seminario que se pueden conectar, sí. Por Zoom se pueden conectar. 40 años de este evento que estamos hablando. Pancho Tudela va a estar... Sí, entiendo que va a estar Pancho Tudela, va a estar el hermano del almirante Begayona, que es Ricardo Begayona, que es también un empresario brillante, un patriota a carta cabal. Carlos Tello, por supuesto. Sergio Giampietri, que es el hijo del almirante Giampietri. El doctor Tapia. Y el doctor Tapia, Sergio Tapia, que también es un abogado brillante. Los defendió. Sí, claro. Y sigue todavía trabajando en la defensa de todas las personas, de todos los infantes y personal de Marina la Corte procesado. Interamericana de Derechos Humanos. Así es. Yo aquí quería hacer una mención especial también, si me permites, Diego, a la labor que está realizando el contraalmirante Juan Carlos Llosa. Ha venido acá varias veces, sí. Él ha fundado, es uno de los fundadores del CGCEN, que es el Centro de Estudios Geopolíticos y de Seguridad Nacional. Sí. Es una ONG que creo que está haciendo una labor extraordinaria. Sí. Un poco alineado con lo que estamos hablando, ¿no? Que ya es momento de que se escuche también la otra versión. Totalmente. Bueno, ¿es cierto? yo tengo 5 años en ese esfuerzo, pero... Lo sabemos, Diego. Me da mucho gusto que estén, digamos... Aparte muy entendible también con toda la persecución fiscal y judicial que ha habido, que mucha gente no haya querido hablar. Sí, pues. Muchos actores directos, ¿no? Como usted. Pues. Pero lo necesitamos. Y en su caso, literalmente, puso el pecho. Sí. Literalmente, figurativamente. Y lo segundo que quería pedirle para terminar es, está contando cosas que ni siquiera yo sabía, que he estudiado el tema, ni siquiera yo lo sabía, con ese nivel de detalle. Que podamos terminar mandándole un mensaje, hablándole directamente a los jóvenes, claro que sí, de la verdad de lo que fue Sendero Luminoso, de las mentiras que le contaron. Con eso quisiera cerrar. Encantado. A los jóvenes de este país les habla un viejo soldado. Me es difícil porque tengo que recordar a Marino Palacios, a Edilberto Jiménez Guardia, Carlos Palomo, herido gravemente, Marco Ramírez, alumno, Lomas Poetiza fue herido gravemente, me lo encontré en Estados Unidos con un daño, le dispararon en la cabeza y tenía un daño, se está recuperando felizmente, pero le han quedado secuelas. Para mí es difícil hacer invocaciones, pero si algún mensaje les puedo dar es: confíen en sus fuerzas del orden, confíen en la Infantería Marina. Lo que pasó en el frontón fue el rescate de rehenes, el primer rescate de rehenes exitoso, y pagamos nuestra cuota de sangre. No fue un paseo, no fue una matanza, fue atender el mandato, la orden del comandante supremo de las Fuerzas Armadas, un presidente elegido democráticamente. Y se hizo lo que se tenía que hacer con los medios que teníamos. Y fue una operación exitosa. Permítannos que les podamos contar también la otra versión de la historia. La izquierda nos lleva 40 años de ventaja.
contando solamente una versión, la que a ellos les conviene. Dense tiempo de escuchar la otra parte. Y a ustedes tomarán al final la decisión que quieran. Tomarán partido por quien quieran. Pero lo justo es que escuchen ambas versiones. Y de ahí puedan sacar sus propias conclusiones. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, capitán. Gracias por visitarnos. Gracias por el tiempo. Antes de cerrar, recordarte que mantengas tu negocio siempre listo con Awiglú, la hidratación que acompaña cada jornada de trabajo. Elige la presentación que mejor se adapte a tu equipo, botellas, cajas o bidones. Ideales para oficinas, restaurantes y todo tipo de negocios. Haz tu pedido de manera rápida, el número es 998-197-138. Y si quieres hielo, están en todos los Tambo y Oxxo. Conoce más en redes sociales y Glú refresca tu vida. Bien amigos, espero lo hayan disfrutado. Suscríbanse al canal, déjenle like a este video y nos encontramos el día de mañana. Permiso, gracias a todos. Gracias por estar con nosotros. Si te gustó lo que viste, dale click al botón de suscribirse abajo para que no te pierdas ninguno de nuestros clips y episodios completos.